especial de presentación. Un fuerte aplauso para el crack Bass. Yo. Muchas gracias. Ya, que empiece el show. Entro soltando combo, rapa, no hay solución. No hay quien aguante tanta data, quedo destroy. Mañana que me den el alta, perdimos el miedo a perder y a meter la pata. Loco por el que esta noche se bajó 10 latas. Por el que no afina un carajo, pero siente lo que canta. Por el que vive y en letras lo relata. Por el que no espera cosechar lo que planta. Por el que sigue adelante sin saber de qué se... Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Estamos en el estudio de Bass. Bass presentó este fin de semana, el 5 de febrero, su tercer álbum, 18. El Negro Valle se encargó de la masterización. Bass, comentanos cómo es que surgió el álbum, qué fue lo que se te cruzó, qué salió. Bueno, el álbum no surgió así como un proyecto de decir, ok, voy a hacer un álbum, sino que empecé a hacer cierto tipo de canciones y venía con el concepto del 18 de hace bastante. Y entonces, nada, en cierto momento tenía algo así como 8 o 10 canciones preparadas y que encajaban de alguna forma y dije, bueno, esto puede ser un álbum. Y nada, de ahí terminó quedando en 20 canciones. En un momento eran como 24, 25 también. Y nada, de ahí surgió y hará unos 6-7 meses, algo así, que empecé a grabar y a producir el disco. Bien. Negro, ¿cómo se contactó él directamente con vos? ¿Cómo te enteraste que ibas a hacer la masterización? Fue curioso, nos vinimos un día, teníamos que grabar la True, ahora estoy mejor. Vine acá al estudio y escuché más o menos la idea, me fue mostrando Basito cómo iban desarrollándose algunos temas, algunos no estaban grabados todavía. Y me interesó, me llamó la atención, había algo en el sonido que dije, esto está buenazo. Y sabía que tenía un par de técnicas y un par de recursos como para hacer que eso se potencie. Entonces le dije yo a Bass que quería participar de eso, que tenía ganas de meterle una mano y poder trabajar junto con él y ayudarlo a que el disco termine siendo lo que nos imaginábamos al final. Lo que yo me imaginaba en la primera escucha cuando lo vi por primera vez y lo que él se imaginó desde que lo empezó a construir. Y creo que al final trabajando en conjunto lo logramos bastante bien. Sí, en el momento que vinimos a grabar la True fue una locura porque yo empecé a mostrar temas al Negro y fue como que me dice Negro en un momento, che, Basito, ¿querés que yo te masterice el disco? Y yo estaba como, chabón, son 20 temas. Y nada, fue una locura. Y la verdad que siento que llegó, el disco está en un nivel que yo solo no podría haber logrado ni loco. Y en eso le agradezco mucho a Negro, es una locura como quedó el disco, la verdad estoy muy contento. Y de las 4 canciones que dejaste afuera, ¿qué se hace con eso? ¿Lo descartás ya o pensás trabajando? Algunas no encajaban, no quedaron porque no encajaban en el concepto, otras porque no encajaban a nivel producción, no me terminaban de cerrar, y otras porque ni siquiera las había empezado a producir y la verdad que no me parecían necesarias. Pero creo que alguna de esos temas puede llegar a salir en otro momento y en otro contexto. Bien, vamos a hablar un poco de los temas, de las canciones que tenés dentro del disco. Son 20 canciones, más o menos creo que se armó como un hilo argumentativo, o por lo menos eso deduzco yo, de mi escucha. ¿Qué es lo que, cuál es el hilo que por lo menos vos querés que tiene? Y yo después te digo cuál es el que yo creo que tiene también, ¿no? Me gusta la pregunta. Yo creo que nace un poco de medio alrededor de una relación con alguien, pero no tanto de la relación en sí, sino de lo que piensa uno, digamos, alrededor de esa ilusión y de esa imagen que se arma de alguien y del enamoramiento, si se quiere, y del desamor. Y mucho de estar maquinando ese tipo de conceptos y laburarlo por ahí. Yo creo que uno de los conceptos más centrales del disco son la ilusión y la duda con respecto a eso. Y en el medio muchas cosas que pasaron y flashes y idas y vueltas, pero
creo que va por ese lado el hilo del disco. Hay varios temas que dicen específicamente a qué remite. Vicio, por ejemplo, también tiene que ver bastante con eso. Es como el vicio y la necesidad de la otra persona, etcétera, ¿viste? Como el engancharse. Como esa dualidad de decir, ok, esto me hace mal, sé que me hace mal, pero también lo quiero. Lo quiero y lo necesito, en cierta parte, es como un vicio. La noche se marchitó, pero en mí no terminó. Todavía me envenena. No quiero que eso pare, pero aunque me ama. Y las metáforas así con los títulos y todo eso creo que le van dando una especie de fluctuación al hilo argumental que tiene el disco. Está muy bueno. Me gustó también, fue una parte importante de la producción, la selección de los temas en orden. Nos pusimos con Vasito a cambiar todo eso. 3 horas en el estudio. 3 horas en el estudio. Yo explicándole al negro de dónde salía cada concepto de cada tema y armando una especie de película, si se quiere, con el disco. Medio un orden de cómo pasaron las cosas. Y así fue como fuimos ordenando los temas y creo que generan eso que decía vos de que entendiste un concepto, más allá de que desconozco cómo fue, pero me pone muy contento que hayas entendido un concepto sacado algo de eso. Quiere decir que funciona de alguna forma. Es verdad, sí. Bueno, tu segundo tema el segundo track del disco se llama Mentiras. Me encantó el sample ese que hiciste, ya te lo había dicho, pero sí, te lo repito de vuelta. Comentame cómo es que surge esto de samplear también. Bueno, de samplear en general a mí me gusta mucho, es algo que en casi todas mis producciones uso samples, por una cuestión de textura de sonido y de lo que genera. Y en ese tema en particular fue, bueno, el sample el original es un tema que se llama My Woman, que es un tema viejísimo, y surgió porque yo estaba escuchando la radio volviendo de algún lado, y viste cuando pones la radio en el auto así de random, sí. Y sonaba Your Woman de, no me acuerdo qué banda es, una banda de los 80, que es un tema que es como medio un boom bap y que tenía el sample ese, de White Town. De White House, White Town, algo así. White Town, bueno, algo así, no me acuerdo el nombre de la banda. Pero era relevante, el punto era que me gustó el sample y yo dije, si estos tipos lo samplearon, yo también lo quiero samplear. Y fue eso, me hice el beat y en base a eso empecé a escribir el tema. Y nada, también el sample lo usó Dua Lipa, lo usaron un montón. Dicen que también medios de ese sample se inspiraron para hacer la de Star Wars. Uno de los temas de Star Wars. Es un sample recontra conocido. Y recontra exprimido. Pero creo que le podía dar esa rosquita por este lado y creo que queda bien. Está con el concepto. En general los samples que usó Bass a la hora de construir todo el disco, siento que también con la energía que transmiten, que eso a la hora de seleccionar los samples es muy importante. Creo que logró un buen trabajo, porque lo que te transmite Mentiras es una especie de desconfianza. Vos escuchás el tema y no estás en tu casa con ese tema. Hay temas con los que te podés relajar y los podés escuchar tranquilo. Ese es un tema que guarda mucha fuerza y mucha duda, por así decirlo. Pero gran parte de toda esa energía está en el sample, en la selección del sample y en la conceptualización de ese mismo sample al final. Que además va apareciendo y desapareciendo durante el tema, no es que aparece todo el tiempo. Y creo que en ese sentido quedó bueno ese sample. Sí, mal. Algo de mí me dice que es verdad, en las mentiras que suelen. Y te quería preguntar sobre otro sample, el de No te siento. No te siento. No me acuerdo de qué tema es, pero me acuerdo que es un sample que lo agarré de YouTube así como totalmente sin ningún tipo de intención, como con este otro que dije, bueno, quiero usar este sample porque no sé qué. Fue una cuestión de desahogo total ese tema, de hacer un beat rápido para escribir y para soltar lo que tenía que... Cosas de más,
el tema antes sonaba mucho más a maqueta, mucho más demo. Y nada, el negro fue como que me dijo, este tema o lo sacamos del disco o lo llevamos a sonar algo un poco más profesional. Y fue lo que hicimos, terminó sonando como suena ahora, que creo que es mucho más envolvente el tema. Está redondito ahora sí. Y antes era como más como un sample, la voz arriba y cada cosa por su lado y medio que no encajaba tanto quizás. Y si mi mente se divide y facilita que te olvide, porque está pensando que no fuiste vos, que nada pasó, pero te sentí y ya no te siento. No, no. Así que te quería preguntar también sobre otras referencias, y esto es algo que laburás hace un montón de referencias. En tu primer disco hiciste referencia a Asimov, a Cortázar y a Bukowski. Sí. ¿Eso por qué? Son tres referencias literarias. En ese momento con Asimov me había agarrado de ponerme a leer un par de cuentos. No soy de leer mucho, pero cuando me agarro me pongo y leo. Y me había agarrado con Asimov y me gustaba mucho en esa entrevista lo que decía, porque era creo como que te digan en los 80, y el chabón decía como, cuando todos tengan computadoras en sus casas, cada uno va a poder hacer lo que quiere, aprender a su ritmo y no sé qué. Él dice algo sobre el internet y habla sobre una librería universal en tu propio cuarto. Claro, hablaba de eso y que en ese momento era totalmente extraño y se relaciona mucho con Evolución, que es mi primer disco, porque en ese disco creo que refleja un toque de eso, como yo aprendí a hacer esto. No sé si lo hago muy bien, pero aprendí a hacer esto y siento que es por este lado. Y es un proyecto de evolución. Y es un proyecto de eso, y creo que conceptualmente está bien el disco, por más que ahora escucho los temas y es como que digo, más o menos. Pero por ese lado creo que le suma. Después, bueno, con Cortázar, creo que en la escuela estábamos leyendo Cortázar y fue como que me gustó y empecé a buscar. Y lo que decían en la entrevista esa, no me acuerdo bien cómo era, pero... Habla sobre el escritor y la escritura. Sí, habla sobre como la responsabilidad del escritor de dar una especie de mensaje, una cosa así, no me acuerdo cómo era. Y lo de Bukowski era una cosa más bajón, era como que el chabón decía, hay algo mal en mi cabeza, no sé qué es, pero no quiero cambiarlo. Y era una cosa así medio rockstar por ese lado y me había gustado. La parte de Cortázar al final, en cuanto a nuestra filosofía, creo que nos toca bastante. Es que somos músicos, raperos y también productores que buscan contenido y mensaje en todo lo que hacen. Por eso el disco está conceptualizado. Por eso parte de los materiales que hago yo también individualmente requieren de conceptos y los buscamos incluso. En general en el disco hay una búsqueda de parte de Basito de letras que sean populares, que sean fáciles, easy listening para todo el mundo, pero a su vez hay mensajes, hay conceptos que no todo el mundo usa, y también, ¿cómo decirlo? Una especie de hilaje de todo ese concepto en una especie de estructura bastante poco convencional, para el reggaetón particularmente. También... Usar estructuras que se usan en el rap para el reggaetón es algo bastante fresco y nuevo, y eso está muy bueno. Y también esta cosa de combinar eso de lo popular con todos estos conceptos que quizás son las cosas que tenemos ganas de decir, va medio de la mano del hambre de generar que más gente escuche nuestra música, claro, que más gente le guste lo que hacemos, porque no sé, quizás con discos anteriores o cosas que he producido antes no generas tanto interés en la gente, y creo que con este disco es que el potencial del mensaje cualquiera también está en eso, en poder adaptar tu mensaje para que sea capaz que horrible para la sociedad o no tan hegemónico, pero hegemonizarlo para que todo el mundo lo consuma como si lo fuera. Porque al fin y al cabo no sirve de nada hacer arte si nadie nadie le interesa, si nadie la atrae. Hay que generar eso también. Y en 18 metiste, hacia el final de las canciones, metiste varias referencias también. Por ahí siento que conectan también, le dan un final, un cierre, o también calan con esa idea. Por ejemplo, en la intro ya pusiste a Calamaro, que tengo entendido es un referente tuyo, sí, también. Bastante. Una entrevista con Susana. Y habla también sobre el lanzamiento de un disco. Calamaro aparece durante todo el disco. Sí.
Bueno, al principio del disco, que el Buenas noches, muchas gracias, también es de Calamaro. Esa otra data que está piola. Y sí, habla... Me gustó el misticismo que le daba ahí el chabón porque fue una entrevista antes de hacer El Salmón, que es como el disco más grosso que hizo el loco, que tiene 100 y pico de temas, es una cosa inmensa. Y también quería generar esa cosa un poco pretenciosa de decir, este disco es algo súper grande, porque también cuando, no sé, como cuando subo la historia y pongo álbum del año y cosas así, Sí, sí. no sé si me la creo tanto, pero me gusta generar eso, como decir, lo presumo este disco. Sinceramente me gusta mucho cómo quedó y por eso quiero generar eso de decir, este es un discazo. En Bandida tiraste como, no pude detectar esa referencia, pero dice All you want to do is make you smile. No sé qué canción es. Es del mismo sample que usa Bandida. Bandida tiene un sample que es como un acorde que se repite constantemente. Es un tema de jazz. Y nada, me gustó. El mismo tema me puse a escucharlo y me gustó ese cachito y conectado. Porque también creo que el tema ese, al ser medio gracioso en algún punto, me gustaba el concepto de todo lo que quiero hacer es verte sonreír, una cosa así. Está bueno. Y en Fuego pusiste justamente a Los del Fuego. Sí. ¿Sabes? Bueno, eso más que nada porque nace el sample. Que bueno, está buena la historia de cómo saqué ese sample, ese sí tiene historia. Porque yo estaba en el gimnasio, estaba entrenando, corriendo en la cinta, era de noche el último horario. Y estaba el profe poniendo música, ¿viste? Viste, siempre en los gimnasios ponen música electrónica, así medio aburrida, entonces empecé a poner cumbia, loco. Y escucho la guitarrita de Sabes y digo, no, a esta guitarrita. Me bajo de la cinta, voy con el profe y le digo, frená eso, no lo vuelvo. El chabón me miraba con una cara como este, ¿qué me pide? Entonces, y lo frenó el tema y lo puso de vuelta. Y digo, voy a hacer un reggaetón con eso. Y nada, salió Fuego. Por eso el tema también se llama Fuego de alguna forma. Creo que conceptualmente conecta, pero Sí. nace un poco de ahí. Y nada, me pareció como a modo de homenaje, si se quiere, poner un cachito del tema original al final. Estaba bueno. Después, no sé si tienes alguna referencia más o por lo menos yo no la detecté. En Iluso, al final de Iluso suena Socio de la Soledad. Sí. Es un tema que creo que representa bastante el concepto y de todo lo que habla en el disco. Y me gusta mucho. Y nada, otra referencia más a Calamaro. Y al final, bueno, la de Cerati. Todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar. Soy todo corazón y eso me hace mal. Soy muy sensible a la belleza, por eso pierdo la cabeza con tanta facilidad. Socio de la soledad, otra vez perdido en mis sentimientos. Nunca ¿Dónde va a ser el after? Y entonces vos le decís, bueno, parece que va a ser en tal lado. ¿Y el after del after dónde va a ser? Y entonces a uno yo le dice, no, pero ¿por qué no te encargas más? Porque ya hay mucha gente encargándose del after en todo este mundo de relaciones públicas. ¿Por qué no se empiezan a encargar del before? También en una cierta parte, en cuanto a eso que decía hoy de la narrativa y la historia y cómo se va desarrollando todo, que en Iluso, donde vos te empezás a sentir iluso, aparece cada socio de la soledad, es como una especie de aceptación de la misma soledad, de que sos un iluso, hay que seguir adelante y esas cosas. La narrativa al final está muy explícita en todo el disco, pero de una forma muy implícita también, porque es musical al final, de la forma en la que se va proyectando y dando todo. Entonces es difícil ir cachando esas referencias. También la referencia de Cerati al final, como hablando de lo que se viene, pero es importante lo de ahora. Y esa ambigüedad también que deja las puertas abiertas para lo que sigue. No, Yo no dije nada, yo no dije nada. Solamente estoy explicando el final del disco. Metías también algo de humor al disco en el track 14 con Chalamán, me parece. O... Sí, ¿Qué intención tiene esa canción? si lo sentiste así es porque es así y está perfecto Porque era la lo idea. queríamos conseguir. Sí. Hay muchos temas en el disco que, por un lado, bueno, está construido el concepto, pero alrededor de ese hay muchos FTs que eran como una especie de lista de deseos, que era como, quiero tener a tal, quiero tener a tal, quiero tener a tal. Y bueno, el Bala es mi viejo.
y quería que apareciera y me cebaba hacer un tema con él. Y nada, hicimos este cover de Chalamán que por un lado que conceptualmente encaja un poco la letra con el resto del disco, pero a la vez también es generar un poco de humor alrededor de eso, y me parecía que estaba bueno para cortar un poco en el medio del disco. Es que en cuanto al concepto, al final eso pasa. En una relación, o lo que va mostrando al final del disco 18, va pasando que hay momentos en los que te tenés que tomar las cosas como con más soltura, porque si no, no está yendo a cortar un poco con tanto dramatismo y con exacto. tanta... Pasa que oscuridad. en general casi todas las personas somos súper dramáticas, y llega un punto en el que tenés que cortar con eso, porque al final la gracia de todo eso es lo que hace que tenga sentido. Entonces es como esa especie de cortarlo con soda para que esté un poquito más rico todo. Está bueno, también. Está muy bien hilado en cuanto a todas esas cuestiones también. Bandida, por ejemplo, tiene un factor un poco humorístico, por así decirlo. También, ¿cómo era que se llamaba? Sin Querer. Tiene otra especie de eso, pero en la parte de Nico. Detalles, sí. Pero al final también tiene un factor muy triste, el de Sin Querer. Y lo que me interesa a mí de eso es cómo estás todo el tiempo jugando con la ambigüedad entre esto es muy profundo, muy importante, y la verdad que me estoy muriendo por esto, pero por otro lado decir, ¿qué tan importante es al final? Si tengo todo esto otro que estoy analizando mientras escribo. Sí, está bueno poder generar un poquito de humor en detallecitos y con esa intención, ¿no? Está bueno. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Dame la señal pa' que afuera yo te espere. Y vamos a otra parte pa' que nadie se lo entere. Hay que te quito los panties, te como candy. La noche nos pide que nos pongamos románticos para convertirme yo tú. But give me one reason. Y vuelvo a pensar que vale la pena todo esto. El dolor, la duda y el resto. All we need is love. Me conformo con minutos de tu cuerpo. Las heridas las curará el tiempo. Anoche te soñé sin querer. Tiene una construcción filosófica al final del disco que creo que está bien formulada. Eso es el punto al que quería llegar. Así hace que intrínsecamente se vaya entendiendo todo lo que estás queriendo decir sin decirlo. Es impresionante la capacidad de ponerle palabras a estas cosas de negro. No sabía que mi disco era tan interesante. A mí me pareció eso, es que la primera vez que lo escuché sentí muchos de todos estos factores, y lo que quise hacer es potenciar todos esos factores con el mastering. El mastering al final parte también de una filosofía. Masterizar no es solo mover perillitas y hacer que suene mejor, es que tenga un contexto, un concepto, sea parte de, y funcione como en ciertas partes del material. Y eso es lo que termina formando una filosofía al final. Un concepto completo generalmente la tiene. Y logramos desde el máster potenciar un poco lo que quería hacer sentir cada tema. Claro. Y poder generárselo a una persona que quizás no entienda absolutamente nada de lo que estamos hablando, por decirlo de una forma. Pero escuchás el tema y te transmite algo por el lado que tiene que ir, digamos. Por eso escuchar esta cosa que vos decís, este tema es medio en joda o cosas así, es como que decís, bien, lo logramos. Se entendió que era en joda. Y está bueno. Tenés varias colaboraciones. Varias son un montón. Casi cada canción podría tener su colaboración, si no fuera por el tema del mastering. ¿Cómo fue que te surgió pedirle a ellos? ¿Se acercaron a vos? ¿Cómo fue? La verdad que surgieron bastante orgánicamente, ¿no? Nada muy preparado. Podría contarte de cada una cómo surgió, pero en general fue muy de... me acordé de tal, de decir, quiero hacer un tema con tal, pum. Pinta hacerlo, o tener un tema ya armado y que alguien lo escuche y diga, che, ¿me puedo tirar una barra en este beat? O de decir, no sé, en la True, por ejemplo, que está el negro, fue como, arranqué a escribir, después vino Juan Silva que puso el bajo, y después le puse una batería de metal, y después dije, el negro sabe de metal, yo no tengo ni idea de metal. Negro, ¿querés estar en este tema? Y el negro me dijo, de una, pum, y surgió. Todo muy, muy orgánico y muy
Esa canción improvisar. Ahora Estoy Mejor. Ahora Estoy Mejor, nosotros la conocemos como La True porque originalmente se llamaba La True, por eso entre paréntesis pone ese nombre. Que eso también es loco porque hubo bastante laburo alrededor de los nombres de los temas. Fueron cambiando durante el proceso y nada, le terminan sumando mucho más al concepto, creo yo. Sí. Es lo que termina de hacer que esa filosofía se entienda y también la conceptualización del disco que tenga un orden. Al final los nombres, los títulos de cada parte son importantes, son como episodios de todo lo que se va dando y que te deje un indicio de qué es lo que está pasando en ese episodio. Está bueno, es atractivo para la visión y el oído del oyente al final. Es un breve resumen de lo que va a pasar. Es como está todo perfectamente calculado por un lado, pero por otro lado muchas cosas se generaron súper en el paso. Por la serendipia. Por la serendipia. Lo estaba pensando decirlo o no, pero sí. Es que es así. Es que es serendipia al final. Fuimos tomando decisiones que no eran las que esperábamos, pero fueron las que eran necesarias. Y es como que al final me pasó cuando empecé a unir los temas que te contaba hoy, que dije, esto puede ser un disco, de decir, ok, todos estos temas tienen una conexión que yo no sabía que la tenían, pero la tienen. Claro. Y al armar todo esto te das cuenta de que de alguna forma es como, wow, encajó perfectamente todo, pero te genera esa sensación al menos. Y bueno, ¿cómo fue la colaboración con Dear John and the Lampa Jim, que es Juan Martín Sendoya? Bueno, lo de Juan, habíamos venido a tocar, yo tocaba presenté un par de temas del disco antes de que saliera, bastante antes, hace como 2 o 3 meses. Fuimos a tocar a Azul Fría. Y Juan tenía que tocar también, él vive en Buenos Aires o en La Plata, ahora no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que venía y nosotros habíamos hecho un tema hace un montón y nos habíamos visto una sola vez, pero nunca nos habíamos juntado acá en el estudio. Y entonces cuando vino le mostré el tema ese, que yo lo tenía escrito, se llamaba Balcón en su momento. Y solamente tenía la parte rapeada mía y tenía escrito ese estribillo, el de lupeando esa escena en la que estás conmigo, todo eso. Y entonces yo le propuse cantar el estribillo como para sumarle algo más pop al asunto, digamos. Y él me dijo, sí, pero me escribe una parte, qué sé yo, como que el chabón se reprendió en el concepto del tema. Y nada, en esa semana que estuvo acá el 9 de julio de paso, grabamos y terminamos todo el tema y la verdad que creo que es de las mejores colaboraciones del disco, me animo a decir. De las más fuertes, sí, definitivamente. Una de las canciones de las que posta estoy muy orgulloso. Charao para Juan, porque la verdad que la rompiste, hermano. Para Juan. Ya la vamos a tocar en vivo. Con Juan tienen una canción en 2020 otra vez. Sí, ese tema también surgió de... Juan me conocía porque conoce a mi viejo, qué sé yo, y medio que nos conectamos por alguna razón. Y surgió hacer ese tema, que entre una de las cosas curiosas que tiene ese tema es que las voces de él están grabadas con auriculares. Y nada, le fue bastante bien el tema, tiene como 2000 escuchas en Spotify, fue como que piola. Sonó en varios lugares que yo no esperaba nunca haber sonado y la verdad que estuvo bueno como proyecto el tema. Toma un poco de esa medicina, la que sé que no me ve las malas espinas. Y otra vez, vamos a hacerle enfrente, otra vez, vamos a estar bien. Trata en el río, lupeando esa escena en la que estás conmigo, repitiendo por décimas veces lo que digo. Otra mentira más, otro invento mío, otra poesía más, otra gota en el río. En su momento cuando te pregunté por tu segundo disco me dijiste que fue una etapa oscura. Y yo escuchando la primera canción vos decís que es un disco hecho con amor y paz. ¿Cómo es? Es loco eso. Porque un poco la búsqueda más que... La etapa era oscura, si se quiere, yo me sentía mal. También estábamos en todo el mambo de la pandemia, estar mucho tiempo encerrados y qué sé yo. Creo que nos ayudó un poco a todos a encontrarse con uno mismo y darte cuenta de ciertas cosas que capaz están bien o que capaz no están tan bien. Y estaba como en una etapa medio reflexiva y medio bajón. Y por un lado era esa cosa de decir amor y paz, como que este disco tiene que ser todo tranquilidad. Pero por otro lado en varios de los temas es como algo súper oscuro y súper triste. Que también por un lado me da cosa escucharlo ahora el disco, algunos temas.
Y por otro lado me pone contento haberme animado a decir ese tipo de cosas para que queden ahí, más que nada, porque tampoco lo difundí mucho porque no me generaba eso el disco. Claro. Pero sí, fue un momento que no me sentía muy bien, digamos. Y llegando casi al final de la nota, Negro, ¿cómo fue esto de trabajar con Bass? ¿Cómo lo sentiste? La verdad impecable, ¿no? Conectamos un montonazo. Es excelente. Es curioso porque acá lo hemos dicho como chiste varias veces, pero literalmente al ser una ciudad tan chica y eso, y ser los dos exponentes productores acá, nos tienen como una especie de competencia, o como que uno es el lado A y el otro es el lado B. Pero al final los dos somos dos personas que les gusta muchísimo la música y al final somos hermanos de eso y nos encontramos y funcionamos de una forma que creo que a los dos nos sorprendió, pero a su vez que era lo que sabíamos que iba a ser si nos juntábamos a trabajar. Y tanto para trabajar como para conversar y para idear, básicamente, funcionamos de una forma que creo que es muy buena, muy productiva. Todo lo que hemos hecho allá en el estudio fue empezado y terminado de pe a pa y lo pudimos trabajar muy bien, tanto acá también. Y laburamos muchísimas horas en el estudio. Muchísimas horas en el estudio, mal. Antes ya habíamos tenido, antes del disco, 10 oportunidades en las que nos fuimos cruzando por distintos temas, ranchadas y cosas así, pero nunca creo que habíamos tenido la posibilidad de ranchar horas, o sea, ya días directamente, porque estábamos trabajando muy enfocados en algo. Sí, el día que terminamos el disco creo que estuvimos, no de corrido, pero debemos haber estado 20 horas en el estudio fácil. Sí, sí. Entre terminar de masterizar y exportar temas y todo. Fueron 4 o 5 días muy movidos. Muy heavy. Sí. Pero eso también nos llevó a conectarnos, a conocernos mejor, saber cómo trabajamos y enseñarnos mutuamente, principalmente enseñarnos. Basito me enseñó muchas cosas, yo capaz que quería tomar algunas decisiones y él me decía, esta. Y yo ahí era como que tenía que cambiar de objetivo y eso me encantó, poder cambiar de objetivos y salir de mi zona de confort. Y a él le pasó lo mismo, estuvimos totalmente dispuestos a salir de esa zona de confort. Así que trabajar con vos... Creo que es una... Muchas gracias, hermano. La verdad, lo mismo. Y también es una relación, creo yo, de admiración mutua, eso está muy bueno. Cero envidia y cero... Exacto. Que él es mejor, que yo soy mejor, que... Cero de eso y posta nada, yo también aprendí muchísimo laburando con el Negro y la verdad que estaría bueno seguir laburando y haciendo alguna cosa. Tenemos alguna idea también por ahí. Sí. Cuidado. No vamos a spoilear nada, pero vamos a seguir laburando en conjunto y van a venirse cositas interesantes. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas, el verdadero se vienen cositas. Pero al final cada uno de estos procesos significa un gran punto de inflexión. Como decía Basito, esto es una etapa y es una etapa que cierra de una forma muy a lo grande. También abre algo que es increíblemente más grande de lo que se pensaba que era la etapa anterior, entonces estamos a merced de lo que el tiempo y nuestra disposición diga, por lo que vamos a seguir metiéndole para adelante durísimo y estamos en esa, amigo. Vamos en eso. ¿Quién no? Vamos en la vaina, ya tú sabes, chico. Negro, estás como organizador en la Just Do It. Comentá un poco qué es lo que se viene, porque faltarían 4 fechas, ¿no? En realidad voy a anunciarlo ahora de una forma organizada y ordenada y informarles a todos que ya pasaron 4 fechas. Solo quedan 2 fechas de la Just Do It y queda la próxima fecha que va a ser el 13, ahora el domingo siguiente, y la última fecha, la gran final, va a ser el 20 de febrero. Después de eso nosotros vamos a ir a trabajar a La Plata, por lo que la Just Do It va a quedar no pospuesta, sino que va a seguir siendo organizada y va a haber fechas puntuales especiales acá el 9 de julio en las que se va a desarrollar. Mientras tanto se va a estar desarrollando en La Plata con fechas intermedias, pero solo quedan 2 fechas. De estas 6 fechas que pasaron, ya tenemos 4 ganadores y solo quedan 2 con escenario, así que nada, no se lo pierdan. Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo y por el álbum, sobre todo. Muchas gracias a vos, Manuel. Gracias a vos, amigo, la verdad, excelente la entrevista.
Dame alta entrevista, guacho.